Bien. Bueno, chicos, entonces desde la Facultad de Ciencias Económicas y desde el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha abierto este espacio para complementar los conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Siempre hemos querido que ustedes tengan otros espacios donde puedan intercambiar conceptos, conocimientos. En esta oportunidad, pues vamos a hablar sobre ergonomía, que es una parte fundamental de la seguridad en el trabajo, donde podemos pues gestionar todos esos peligros biomecánicos, ¿cierto? Entonces, en esta oportunidad, chicos, contamos pues con la doctora Marta Cecilia Tuirán Tinoco, bien, nuestro profesor, nuestro conferencista invitado. Ella es fisioterapeuta, especialista en salud ocupacional. Ella es especialista en ergonomía, maestrante de salud ocupacional y seguridad industrial. Ella ha participado, ha hecho parte de nuestra familia unitecnarista como docente de medicina preventiva y otras asignaturas. También es docente de posgrado, bien, auditora en sistemas integrados de gestión y asesora y consultora de ARL. Entonces, como pueden ver, contamos con una excelente profesional que nos va a brindar pues unos conocimientos, va a compartir estos minutos, este tiempo para que ustedes puedan adquirir un aprendizaje pues significativo. Entonces la idea es que puedan aprovechar el espacio, chicos. Para ello y para que todo sea organizado, ya ustedes saben que vamos a respetar la palabra, vamos a evitar activar los micrófonos durante la presentación. La idea es que ustedes, cuando tengan una pregunta, levanten la mano y pues con gusto se les dará pues la palabra para que puedan hacer la participación. Bien, profe Marta. Hola, profesora Deiri, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo han pasado todos? Gracias por la invitación. Otra vez volver a ternar. Qué rico estar con todos los estudiantes y sobre todo todos los de seguridad y salud en el trabajo. Y rico que conversemos todo lo que es la parte de ergonomía, ya que ellos están en un periodo, yo creo que ya casi para graduarse, ¿no es cierto? Y es importante que como salubristas, ¿no es cierto?, salgan con todo ese conocimiento o que tengan esa base de lo que implica la disciplina de ergonomía en el campo industrial. Así es, profe. Tenemos estudiantes de cuarto, quinto semestre, ya hay estudiantes también de tercero, entonces creo que ya ellos tienen las bases, higiene, seguridad, y creo que van a entender con facilidad toda la temática que les vas a brindar. Ok, perfecto. Profe Deiri, muchas gracias por la invitación y bienvenidos todos a esta conferencia. Espero que sea de su agrado y que absorban todo el conocimiento que les voy a brindar hoy acá. Profe, me avisa por favor cuando podamos comenzar. Sí, profe, ya podrías compartir, ya podríamos iniciar. Yo voy igual dando a admitir a los estudiantes, pero ya creo que puedes iniciar. Dale compartir. Ok, me avisa porfi si se está haciendo la... Hola. Todavía, sí, te estoy escuchando todavía. Está presentando. Ya te confirmo cuando ya sea visible. Ya se observa. Sí, ahora sí. Sí, profe, ya se observa. Sí. Ok, perfecto. Bueno, de pronto nosotros ya la profesora Deiri les dijo cuál es mi profesión. Realmente mi profesión de base, soy fisioterapeuta con una experiencia de aproximadamente 20 años. En cuanto a todo lo que es la parte de rehabilitación física, pero también tengo todo lo que es la especialización en salud ocupacional con una experiencia aproximada de 10 años, igual que la especialización de ergonomía. Y recientemente la maestría en salud ocupacional y seguridad industrial. Entonces, tengo experiencia también en todo lo que es la parte de docencia, en la parte de pregrado,
tuve siempre aproximadamente como 7 años en TECNAR, en pregrado, dando algunas asignaturas y me dedico ahora actualmente a la parte de especialización en algunas universidades de la costa atlántica, ¿no es cierto? En todo lo que es la especialización de riesgos laborales o de seguridad y salud en el trabajo o de sistemas integrados de gestión, de acuerdo a cada universidad, como lo esté enfocando. Entonces, esa ha sido mi experiencia, asesora y consultora en la parte industrial y todo lo que tiene que ver con ARL. Entonces, hablemos un poquito todo lo que es ergonomía y cuáles son esos retos en la industria actualmente, sobre todo con esta pandemia, ¿no es cierto? Que ya llevamos un año con esta pandemia y qué reto nos espera en cuanto a lo que es la parte de ergonomía, pero conozcamos realmente qué es la ergonomía y cómo desde la parte de salud ocupacional o como salubristas, ¿no es cierto?, podemos empezar a implementarla en nuestros trabajos y también en nuestra parte de la vida diaria. Bueno, resulta que la ergonomía tiene como 50 años desde su nacimiento, pero aquí en Colombia realmente apenas tiene como una década de reconocimiento en cuanto a todo lo que es la parte de medicina preventiva. Estamos atrasados un poquito en todo lo que es esta disciplina, ¿no es cierto? Son muy pocos los ergónomos que todavía en el país hay. Tengo aproximadamente como 8 años que hice la especialización y cuando me hice yo mi especialización habían aproximadamente como 60 ergónomos en el país. Hoy en día se ha incrementado, ya vemos que hay muchos ergónomos hasta en el propio Cartagena, ¿no es cierto? Se han incrementado esta especialización que los profesionales, sobre todo desde la parte de ingeniería, desde la parte de salud, como son las fisioterapeutas, terapistas ocupacionales y desde la parte de diseño, como los diseñadores industriales, han tomado esta especialización porque son como esas profesiones, ¿no es cierto?, que tienen esa base académica para todo lo que es la ergonomía. Entonces vemos que todavía su aplicación en el ámbito laboral y extralaboral está muy reducido, pero que cuando ustedes aprendan o vean hoy todo ese campo de acción que tiene la ergonomía, van a ver que lo podemos aplicar realmente en todo lo que es la parte laboral y en la parte extralaboral, hasta de la misma vida diaria de cada uno de nosotros, porque vamos a aprender que la ergonomía realmente la vivimos a diario. Entonces, miren que con esta crisis realmente que se ha presentado con esta pandemia y que hemos estado encerrados, ¿no es cierto? Ya tenemos un año de estar en todo este proceso, que gracias a Dios ya empezaron a llegar las vacunas y no sabemos realmente cuándo nos tocará la vacuna a cada uno de nosotros y que todavía vamos a estar en esta crisis, no sabemos hasta. Pero hay unos retos en cuanto a la ergonomía, cómo vamos a aplicarlo, sobre todo con este trabajo o con todas estas actividades de teletrabajo que se están llevando ahorita ahora con todas las empresas y cómo nosotros desde la parte de como salubristas, ¿no es cierto?, empezamos a meter todo lo que es la parte de ergonomía, porque es importante, porque el teletrabajo se está dando todo lo que es sobre todo la parte administrativa. Entonces nosotros cómo vamos a empezar a hacer esas acciones preventivas, ¿no es cierto?, desde la ergonomía con todos estos teletrabajadores. ¿Ya? Entonces, es un reto para todos nosotros porque no es fácil estar en la casa de cada uno de los que están trabajando, ¿no es cierto? Es mucho más complicado. No es igual cuando tú estás en una empresa y tienes todos tus trabajadores que puedes ir un momentico o puedes visitar cada una de las áreas y te vas a dar cuenta cómo son esas condiciones en las cuales ellos están laborando. Ahorita no, ahorita va a ser un poquito más complejo, ¿no es cierto? Por eso vemos que son nuevos retos que vamos a
estar nosotros incluidos, sobre todo para nosotros los salubristas, que no ha sido absolutamente fácil. Entonces, aquí vamos a aprender ustedes a analizar, ¿no es cierto?, esa actividad de cada uno de esos trabajadores, sea en la parte operativa o si están haciendo teletrabajo, ¿no es cierto?, y cómo contribuir para que sean unos espacios, unos entornos que sean realmente saludables para ellos y que se vayan adaptando a cada una de las condiciones y de lo que tenga cada uno en su casa, cómo vamos a ir organizando esos espacios de trabajo. Entonces, aquí vemos que los trabajadores realmente nos van a ayudar, ¿no es cierto? Nos van a ayudar y va a ser como una ergonomía participativa, porque cuando nosotros, si de pronto ustedes le preguntan a alguno de los que de pronto tienen la experiencia y de pronto ya están laborando en las empresas y llaman a ese trabajador o hacen una videollamada o hacen una telellamada también, ¿no es cierto? Por mí, todo, porque ahora todo es por internet. En medio virtual, vemos o podemos observar, ¿no es cierto?, todo lo que ellos nos dicen, cómo están trabajando, cuáles son las situaciones, con qué cuentan en cada uno de su casa, y ahí es donde ustedes van a entrar como salubristas desde el punto de vista de adaptaciones, qué le podemos enseñar o cómo podemos nosotros organizar esas estaciones de trabajo en el teletrabajo, especialmente con la crisis. Entonces, ¿qué será lo que es ergonomía? ¿No es cierto? A veces nosotros, a mí me da risa porque a veces hablamos de ergonomía y dicen, ¿cómo? Economía. ¿Eso qué es? ¿Qué es la ergonomía? Pero ya muchas personas ya identifican la palabra. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros vemos que hasta en las propagandas, hasta ustedes buscan en la virtualidad todo lo que es ergonomía y ya miran que se habla mucho de que ergonomía es confort, ergonomía es estar súper bien en un lugar, ¿no es cierto?, con todas las condiciones agradables. Ergonomía es salud, ergonomía es que ustedes puedan dormir bien, sentarse bien, desplazarse de pronto en un medio bien, tener buena iluminación. Entonces, todo eso es ergonomía. Entonces, vamos a ver de dónde sale esta palabrita y vemos que viene del griego ergón y nomos, ¿no es cierto? Ergón, que significa trabajo, y nomos, que significa leyes o normas. Entonces, son las normas del trabajo, pero ella realmente estudia esa interacción de tres componentes específicos, que son el hombre, o sea, nosotros los trabajadores o nosotros las personas, sin llegar a que seamos solamente trabajadores, ¿no es cierto?, las personas, ese ambiente en el cual nosotros nos estamos rodeando, sea en la casa, en este caso ahorita con el teletrabajo, ¿no es cierto?, ese entorno en el cual esa persona está haciendo su trabajo, o ese entorno en que la persona está haciendo su trabajo, pero en la planta o en esa parte operativa en la empresa, o ese entorno de ese trabajador que de pronto está haciendo su trabajo, pero lo está haciendo en la calle, ¿no es cierto?, donde se tiene que transportar en un bus, en una moto, donde tiene que de pronto desplazarse caminando de acuerdo al tipo de actividad económica o al cargo que pueda tener. Listo, entonces son todas esas condiciones que tiene ese trabajador, el medio que lo rodea, ¿no es cierto?, y todas esas herramientas de trabajo que tiene que utilizar de acuerdo al cargo que esa persona pueda tener. Entonces, eso es lo que estudia realmente la ergonomía, esa interacción de esos tres componentes, que es el hombre, su entorno y su herramienta de trabajo, que las cuales se estudian integralmente para que pueda dar unas muy buenas condiciones a quién, a ese factor humano que es el que nosotros queremos cuidar, ¿no es cierto? El que queremos que no ni se accidente ni tenga ninguna enfermedad laboral. Entonces, aquí les traje que la ergonomía tiene unas dimensiones, ya, que no solamente siempre ustedes de ergonomía, las personas se van
directamente a que piensan que cómo se debe sentarse uno, cómo debe de pronto colocarse de pie, cómo debe utilizar el computador, que nada más es el movimiento, que de pronto es la carga. No, ergonomía va mucho más allá de esa parte física, y esa es una de las dimensiones de la ergonomía, la parte física, ¿no es cierto? Pero también hay una parte cognitiva que estudia la ergonomía, es otra dimensión y es una dimensión muy importante, y hoy vamos a hacer más énfasis en esa ergonomía cognitiva, que está relacionada directamente con todo lo que son los procesos mentales, de percepción, de la memoria, ese razonamiento que tenemos nosotros, ¿no es cierto? O esa interpretación y esas respuestas que nosotros damos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista motor y de la memoria, de lo que yo he visto, he producido, ¿no es cierto? Y voy a dar una respuesta de eso que me están preguntando, o de esa tarea que tengo que realizar y que tengo que cumplir como una función. Entonces, todos esos procesos mentales, esa percepción de lo que estoy viendo y que yo necesito dar una respuesta, esa memoria, ese razonamiento motor y cognitivo, es lo que es otra dimensión de la ergonomía. O sea, también todo incluye toda esa carga de trabajo mental, ¿no es cierto? Cuando a veces hay personas que tienen demasiado responsabilidad, la carga mental es esa responsabilidad que tienen las personas en cuanto a la actividad que están haciendo. ¿Me dan un momentico, por favor? ¿Me están escuchando? Sí, profesora. ¿Aló? Sí, Sí, me dan un momentito, sí, regálenme un momentitico y ya vuelvo. Adelante. ¿Cómo no, pues? Sí, profe, ya la esperamos. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Vamos a esperar un momento a la profe Marta, chicos, no se desconecten. Y ya continuamos con la conferencia de ergonomía. Bueno, ya volví. Listo, profe. Listo, qué pena.
Bueno, entonces íbamos viendo todo lo que es la parte de las dimensiones, ¿no es cierto?, de la ergonomía. Entonces, esa ergonomía cognitiva, además de todo lo que les hablé de los procesos mentales, de esa respuesta, ¿no es cierto?, ese razonamiento para dar una respuesta a esa función de pronto como trabajador que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Supongamos, tenemos que arreglar un equipo, ¿no es cierto? Una parte operativa, un mecánico que tiene que arreglar cualquier tipo, o el soldador, ¿no es cierto?, que tiene que hacer algo, o desde la parte administrativa, ese trabajador, ese contador, ese administrador que tiene que dar una respuesta a unas funciones, ¿no es cierto?, sobre todo, y hacer todos esos procesos mentales o de razonamiento de todo lo que él ha estudiado y ha aprendido para dar una respuesta satisfactoria, ¿no es cierto?, a esas funciones por las cuales fue contratado. Entonces, miren que no solamente nosotros estamos desde el punto de vista de cómo se sienta la persona, cómo si carga peso, o si la persona tiene movimiento repetitivo, o si levantó el brazo por encima del nivel de la cabeza. No, fíjense que ya estamos viendo mucho más allá de esa parte física de la persona y ya nos vamos a esa parte cognitiva, que también es muy importante, ¿no es cierto?, tener esa parte preventiva y valorarlo dentro de los trabajadores. Otro de la parte de cognitiva que también nosotros manejamos mucho es tener en cuenta la formación que tiene la persona, ¿no? Y la relación con todo lo que es el diseño de todo lo que es los puestos de trabajo y ese sistema, todo ese sistema que abarca el factor humano. Pero realmente lo que incluye, ¿no es cierto?, es ese razonamiento y esos procesos mentales que nosotros como salubristas los dejamos aparte. Siempre estamos pendientes desde la parte de higiene, ¿no es cierto?, de otras cosas, de la iluminación, de la luz, del ruido, de las radiaciones que pueden estar expuestos a ese factor humano, pero no abarcamos esa parte cognitiva del trabajador. Y fíjense qué bonito es nosotros estar pendientes de esa parte y cómo puede afectar, ¿no es cierto?, toda esta parte cognitiva en el trabajador. Imagínense ustedes una persona en un cuarto de control en una planta, ¿no es cierto? Y ese trabajador de pronto no sabe o no interpreta, ¿no es cierto?, no tiene esa respuesta satisfactoria de pronto a alguno de los procesos que esa empresa tiene. ¿Cómo sería esa parte cognitiva en ese trabajador? ¿Será que ese trabajador puede tener unos procesos mentales adecuados y de percepción y de razonamiento y de respuesta adecuada a lo que de pronto un equipo, una máquina les está pidiendo para poder solucionar el problema? ¿No es cierto? Hay personas que se estresan, hay personas que no conocen. Imaginémonos cuando compramos nosotros un televisor. ¿Qué pasa cuando nosotros compramos un televisor en casa? ¿Será que ustedes apenas compran el televisor ya ustedes saben cómo se maneja ese televisor? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos para poder manejar un televisor? De pronto cuando lo compramos en el almacén nos dicen, tiene Wi-Fi, tiene no sé cuántas para colocar memoria, tiene, bueno, tantas cosas que ahora mismo traen los televisores, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que revisamos es el manual. Nosotros lo leemos. Cuando yo leo, estoy aprendiendo, ¿no es cierto? Estoy viendo cómo voy yo a poder utilizar ese televisor. Estoy haciendo unos procesos mentales de percepción, de razonamiento y de mirar, porque necesito dar una respuesta que yo pueda utilizar ese televisor cuando ya lo estoy organizando o lo estoy... ¿cómo es que ellos hacen los que son expertos en eso? Programan, ¿no es cierto? Ellos programan ese televisor, eso lo hacemos nosotros. Pero ¿será que lo hacemos de una vez? No, no lo hacemos de una vez. Nosotros primero estudiamos ese manual, aprendemos ese manual y después que ya nosotros hacemos eso, todos esos procesos mentales de percepción, de memoria, de interpretación y poder dar así una respuesta
respuesta, que es cuando yo voy a usar y me van a salir todas las cosas que quiero que ese equipo que yo compré me pueda funcionar. Igualito así hacemos nosotros cuando estamos los trabajadores, todos los trabajadores cuando estamos en las empresas, ¿no es cierto? Cuando vamos a usar una máquina, ¿qué hacemos? Hacemos procesos de inducción. Cuando llega una máquina a una empresa, no la ponen y que todo el mundo no. Lo que hacen es primero, ¿qué hacen? Aquella persona que está entrenada, entrena a los demás y empiezan a que esas personas aprendan. Y todo eso son procesos mentales, ¿no es cierto? Que los trabajadores deben aprender desde esa parte cognitiva para poder dar respuesta, ¿no es cierto? Una respuesta cognitiva razonable para poder utilizar esa máquina. Entonces, desde el punto de vista, desde la parte de prevención o nosotros como saludistas, ¿será que estamos trabajando desde la ergonomía? Esa parte cognitiva, no, solamente nos hemos dedicado a la parte física de la persona, o sea, solamente estudiamos esa parte física del ser humano y hemos dejado un poco atrás o hemos dejado bastante atrás la parte cognitiva. Entonces, nos vamos a otra dimensión que es esa ergonomía organizacional. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es esa ergonomía organizacional? Esa ergonomía organizacional está muy ligada a todo lo que son todos esos factores o esos peligros psicosociales, ¿no es cierto? Cuando ustedes, si ya lo vieron, vayan a ver de pronto todos esos peligros psicosociales, van a aprender que dentro de los peligros psicosociales está una parte organizacional, que cómo está organizada esa empresa y cómo la organización realmente puede afectar el proceso o puede afectar a los trabajadores. Entonces se refiere más que toda esa optimización de los sistemas sociotécnicos de todo político, procesos políticos y de la misma organización. Cómo influye toda esa estructura para todo el personal o todas las personas que laboran. También incluyen todo lo que es procesos de comunicación entre el trabajador con sus compañeros de trabajo, entre el trabajador y su jefe inmediato, entre los trabajadores y de pronto el gerente o los subgerentes o los supervisores, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa comunicación, esa interpretación? A veces hay mala comunicación, a veces hay mala interpretación o no hay comunicación del subalterno con su jefe, ¿no es cierto? No hay ese feeling, hay maltrato. Entonces, ¿cómo es esa comunicación? ¿Será que realmente desde la parte organizacional hay esa comunicación directa o esa comunicación asertiva con el trabajador? ¿No es cierto? Desde la parte de recursos humanos, desde esa comunicación desde hasta el mismo contrato que tú firmas, si tú estás satisfecho con la organización, con el modo como fuiste contratado, el tipo de contrato que tienes, ¿no es cierto? O las horas laborales por las cuales fuiste contratado, o las horas de descanso que tú tienes, o esos turnos los cuales fueron diseñados, o cómo será ese trabajo en equipo si de pronto no hay buena comunicación. Entonces, nosotros cómo vamos a tener un trabajo en equipo con unos trabajadores que el uno no se gusta del otro, el otro se tiene rabia, en vez de trabajar en equipo lo que hacen es que dañan al otro. Entonces, ahí no hay ese trabajo en equipo, no hay una buena comunicación. Entonces, fíjense, desde la ergonomía organizacional, todo lo que nosotros, desde la comunicación, todo lo que trabajamos, desde el horario de trabajo, del trabajo en equipo, de los turnos, de los descansos, de las pausas activas, entonces hasta el horario para la hora de almorzar, cómo influye en el trabajador. O sea, toda esa parte también de ese trabajo cooperativo de cada uno de los trabajadores, o también de todo lo que es ahora, por lo menos de la parte organizacional, que está muy ligado todo lo que es ahora, todos esos trabajos virtuales, todo lo que es el teletrabajo. Entonces, toda esa gestión que realmente hace la organización y que tiene que ver con la organización y el trabajador. Entonces, fíjense la ergonomía hasta dónde llegan. Fíjense que ya no solamente se está estudiando desde el punto de vista ergonómico ese factor humano, esa persona, esos huesos o esa carne, por decirlo así, en cuanto para hablar entre
lo que es la parte física, lo que es la parte de movimiento, lo que es la parte de carga física y lo que es de postura. No, va mucho más allá, ¿no es cierto? Ya estamos dentro de la parte cognitiva, de los procesos mentales, de esa carga mental y nos vamos a esa parte organizacional que es esa conformación de la empresa, ¿no es cierto? Esa organización de la empresa desde tipo de contratación, tipo de remuneración, horarios de trabajo. Entonces, fíjense que todo eso es lo que trabaja. Lo bonito es la parte de la ergonomía y que ya yo creo que hoy aprendimos que no solamente es cómo me siento, cómo me coloco de pie o cómo cargo un objeto, ¿no es cierto?, sino que va mucho más allá. Y estas son las dimensiones que nosotros estudiamos desde la ergonomía. Entonces, fíjense que hay retos en la industria en cuanto a la ergonomía, sobre todo porque realmente con la nueva crisis, ¿no es cierto?, se va a abrir mucho más y se va a necesitar mucho más del ergónomo en las industrias y que como salubristas debemos de tener como esa base y conocida para poder nosotros poder solicitar cuando necesito el especialista y qué es lo que hace el especialista para que me pueda ayudar desde el punto de vista preventivo. O sea, fíjense que la ergonomía ha venido evolucionando y la ergonomía viene desde la etapa primitiva. O sea, fíjense en este registro fotográfico que yo les coloco aquí, como y si nos vamos también a la historia de todo lo que es la parte, que ya eso lo han tenido que ver ustedes, de esa evolución también de la higiene industrial, de la seguridad industrial, vemos cómo desde que iniciaron los primitivos, ellos identifican todo lo que son esos riesgos, identifican todo lo que son esos peligros y saben que si yo estoy expuesta a determinado peligro, puedo tener el riesgo de sufrir un accidente o de tener un machucón o de quemarme o de golpearme. Y fíjense todos estos trabajos que están haciendo aquí en este registro fotográfico y yo les podría decir y podríamos sacar todos los peligros a los cuales están expuestos todos estos primitivos de la era primitiva que ustedes ven aquí. Entonces, la ergonomía viene desde mucho tiempo atrás, pero nosotros apenas estamos en pañales en ergonomía. Entonces, nosotros salubristas estamos en la industria, ¿no es cierto? Estamos en la parte preventiva. Metamos la disciplina de la ergonomía, que sabemos que maneja 3 componentes, que es importante porque es el más importante, ¿no es cierto? Es el hombre, pero el hombre en su entorno y con su herramienta de trabajo, ¿ya? Para que tenga mejores condiciones y evitar, porque el objetivo es evitar que esa persona se enferme o se accidente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que desde esa evolución, la ergonomía, imagínense, se viene hablando desde 1880, se viene hablando del término ergonomía con todos estos autores que yo les traje acá, que hice como un resumito y cómo ha ido evolucionando hasta en cómo se ha venido planteando y cómo lo han venido estudiando y que ha ido aumentando no solamente desde el punto de vista, como les dije, de la persona o desde esa parte psicotécnica, sino ya desde el análisis de la tarea también, ¿no es cierto? Desde todo eso, en la parte de factores humanos. Ya fíjense que en 1990 ya se habló más de la tarea en sí que hace la persona y cómo esa tarea influye en que ese factor humano está expuesto a una serie de condiciones, ¿no es cierto?, que lo puede conllevar a una serie de problemas desde el punto de vista sobre todo aquí todavía hablaba más que todo de la parte física, ¿no es cierto? Después ya en 1940 ya se mete todo lo que es la ergonomía de los factores humanos y ya se empieza a hablar también sobre todo de los sistemas de la ergonomía, que esos sistemas implican hombre-máquina, esa comunicación que hay entre hombre-máquina y máquina-hombre, ¿no es cierto? Ustedes saben que nosotros tenemos una comunicación con las máquinas, no solamente es la comunicación de persona a persona. Claro que tengo una comunicación con las máquinas emiten sonido, emiten luz, ¿no es cierto?, de diferentes colores, emiten
tú escribes o tú le introduces una información y ella te da una respuesta. Entonces, eso es una comunicación. ¿Y cuándo yo puedo tener esa comunicación, es cierto, aceptada con una máquina? Cuando yo conozco de la máquina, cuando hago un proceso cognitivo, ¿no es cierto?, que analizo la información, hago un proceso mental, hago una decodificación de toda esa parte cognitiva que yo estoy aprendiendo y después voy a dar una respuesta, ¿no es cierto?, satisfactoria de eso. Fíjense que en 1959 se hizo la primera asociación de ergonomía en Europa, que lo que es Europa y Norteamérica, ustedes allá, o sea, allá la ergonomía la han venido, mire, desde hace cuánto la están aplicando y eso es el boom allá, ya. Nosotros aquí todavía estamos empezando en ergonomía y nos falta bastante por recorrer. Ya en 1980 hasta el 2000, fíjense que ya se metió el análisis cognitivo, ¿no es cierto? Esa parte cognitiva, esa parte organizacional también dentro del estudio de lo que es la parte de no solamente física, sino que ya se fue mucho más allá. Entonces, la ergonomía realmente ha tenido una evolución y es que la ergonomía es, o sea, tiene tantas cosas para estudiar que ustedes ni se imaginan. O sea, podemos apoyarnos desde la parte de ingeniería, con ergonomía, desde la parte de diseño con ergonomía, desde la parte de diseño de procesos de la industria con ergonomía. Fíjense que no es igual un ingeniero de proceso, un ingeniero industrial, que son los expertos en todo lo que es la organización de los procesos, ¿no es cierto?, que fuera un ingeniero especialista en ergonomía, fuera mucho mejor, porque ya iba a tener más en cuenta no solamente el proceso, sino que va a tener en cuenta también el factor humano que va a ser parte de ese proceso y que va a hacer, son los que van a estar manejando, ¿no es cierto?, ese proceso, y que como ergónomo ya va a ir mucho más allá y va a ir mucho más, sobre todo a la parte de prevención. Y estudia los tres componentes, que es ese proceso o ese entorno en el cual va a estar la persona o esas máquinas que va a usar esas personas que van a estar metidos en ese proceso, y va a ser mucho mejor los diseños de esos procesos desde el punto de vista de producción. Entonces, fíjense cómo ha ido evolucionando la ergonomía hasta nuestra era y seguirá evolucionando aún más en muchas cosas. Entonces vemos que la ergonomía está desde el inicio, desde la concepción de una empresa, ¿no es cierto?, en cuanto a diseños, en cuanto a diseño de infraestructura, hasta cómo se hace el edificio, hasta el terreno donde lo van a hacer, ese edificio, esa estructura, después esa repartición, por decirlo así, de cómo van a ir esas oficinas o cómo van a ir esos tableros en una sala en una planta, en una sala de control, o cómo van a ir las alturas, o quiénes van a trabajar aquí para tener en cuenta todo eso. Si eso lo hacemos con un ergónomo desde el momento, vean, ténganlo por seguro que no vamos a tener un reproceso, ¿no es cierto?, ni vamos a tener tampoco un gasto extra, que es lo que nosotros realmente vemos ahora. Ahora mismo nosotros hacemos una ergonomía más que todo correctiva, estamos corrigiendo. ¿Por qué? Porque no hacemos ergonomía preventiva, ¿ya? ¿Y cuál es esa ergonomía preventiva? Prevención es antes de, ¿no es cierto? Esa ergonomía preventiva es que debemos organizar primero antes infraestructura, todo lo que es proceso, pero teniendo en cuenta a quién, a nosotros los trabajadores. ¿Quiénes son los que van a estar aquí? Va a estar un trabajador gordo, flaco, alto, bajito, va a ser hombre, va a ser mujer, va a tener o sea, ¿cómo van a ser esas condiciones antropométricas, que es otra disciplina con la cual trabaja la ergonomía, para poder yo diseñar y para poder organizar nosotros toda esa empresa o esa infraestructura para que cuando ese factor humano llegue, todo esté perfecto? Pero no hacemos lo contrario, organizamos
tenemos en cuenta los procesos, nos quedó todo divino, pero cuando llega el factor humano, anda, esto no quedó bien para este señor, anda, esto no quedó bien, no alcanzan, o está muy bajito, o está muy alto, o está muy angosto, no pueden entrar por ahí, no caben por... Entonces, fíjense, entonces, bueno, ahora partan y vuelve y ampliemos, hagamos y miremos. Entonces, eso es lo que es la ergonomía correctiva. O sea, eso es lo que hacemos realmente nosotros en las empresas como ergónomos, ¿no es cierto? Vamos a hacer rediseño, rediseñamos ya algo que hicieron, que no tuvieron en cuenta el factor humano, y entonces, bueno, ahora sí, como ya llegó, por decirlo así, Marta Tuirán, y ella es bajita, la antropometría de ella es baja, además de eso es delgada, entonces eso le quedó grande, o ese señor tiene una antropometría de 1,90, es alto, y esa silla que nosotros compramos no tiene la resistencia, entonces fíjense, ya esa silla no nos sirve, tenemos que mandar a pedir otra silla, y esos son gastos para la empresa. Entonces, fíjense ustedes que si nosotros empezamos a hacer una ergonomía preventiva, no tendríamos necesidad de llegar a la correctiva y no hacer eso, sobre todo en la parte económica. Vemos costos-beneficios, ¿no es cierto? O sea, esa parte, en cuanto a la parte de economía, se ve muy afectada en las empresas porque no hacemos prevención. Bueno, vamos a ver entonces, yo les dije o le dije a la profe Dairi cuando me pidió esta conferencia de ergonomía, yo dije no les voy a hablar mucho de ergonomía física o biomecánica, ¿no es cierto? Que es postura, fuerza y movimiento, que es esta ergonomía que ustedes miran en la matriz de peligro, ¿no es cierto? ¿Cómo identificamos nosotros la ergonomía? Entonces nos vamos de una vez a movimiento, a fuerza, ¿no es cierto? Y a carga. ¿Ya? Esa es la ergonomía física, la que nosotros trabajamos casi todos los días. ¿Cómo se sienta? ¿Cómo está en el computador? Cómo carga el bulto de cemento, cómo agarra el palillá o la zorra, o cómo agarra, cómo conduce, ¿no es cierto? Determinado equipo, cómo lo maneja, o si es de la parte administrativa, cómo funciona, cómo escribe, cómo maneja el computador, cómo se siente en el computador. Esa es la ergonomía física. Ya, hoy quiero hablarles un poquito más sobre cognitiva, que ya las hablé, pero vamos a ampliar un poco más. O sea, esa ergonomía cognitiva versus ergonomía organizacional. Y fíjense que aquí en este dibujo que les traje fue todo lo que es la parte mental y todos esos procesos mentales que necesitamos nosotros para poder cumplir una serie de funciones con los cuales fuimos contratados en una empresa. ¿Vale? Entonces, fíjense que la ergonomía cognitiva, como ya les había hablado antes, y que la Organización Internacional de Ergonomía nos los define como que son procesos mentales. ¿Qué tiene que ver con qué? Tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el razonamiento y con esa respuesta motora que doy yo, que ya se los expliqué ahorita, ¿no es cierto?, de algo. Miren en la fotografía, el pobre hombre está al borde de la locura porque le están pidiendo de todo y está que la cabeza le explota de tantas cosas, ¿no es cierto? Tiene una carga mental, le pide el jefe una cosa, le pide el otro otra cosa, le pide la otra, coge aquello, coge, mire, eso es lo que es ergonomía cognitiva. Ya, entonces, ¿cómo nos vamos? ¿Será que eso está afectando realmente a nosotros los trabajadores? Claro que sí. Ya, y claro que nos afecta, y claro que nos enferma, y claro que nos da estrés, y que todo eso, toda esa angustia, todo ese estrés se va a somatiza en el cuerpo y va a producir una serie de molestias, de dolores, de problemas gastrointestinales, porque todo eso se va reflejando. Entonces, fíjense una cosa, cómo va conllevando a la otra. Entonces, como saludistas, ¿estamos manejando esto? No, no lo estamos manejando, no lo tenemos en cuenta, ¿no es cierto? Que es esa carga mental, ojo, no carga física. Carga física es aquella carga de levantar, que yo levanto un lápiz, un borrador, un bulto de cemento, una cajita de 3 kilos, una cajita de 2 kilos, esa es la carga física. Pero acá cuando yo hablo de carga mental, ya me estoy yendo a esa ergonomía cognitiva, de todos esos procesos mentales, de razonamiento, de interpretación, de decodificación, de todo eso que me piden, ¿no es cierto?, en el trabajo, y yo voy a dar una
respuesta de lo que mi jefe quiere, no lo que yo quiero, sino lo que mi jefe realmente quiere que yo dé la respuesta. Entonces, estamos trabajando en eso, saluristas. ¿Será que lo tenemos en cuenta? No lo tenemos en cuenta, ¿no es cierto? Es como cuando ustedes están en la universidad y cuando yo estaba con mis estudiantes, yo decía, miren, o los estudiantes, los profesionales de posgrado, cuando tienen mi módulo de ergonomía y yo les dejo mi trabajo final, ay, profe, por favor, no, esa fecha no, pero ¿por qué? No, porque imagínense que tenemos el profesor tenemos que entregar un trabajo, el profesor aquel tenemos que entregar otro trabajo, le cuento que eso es ergonomía cognitiva, o sea, tienen tantas cosas desde el punto de vista de procesos mentales, de producir, ¿no es cierto?, de dar una respuesta. Ellos me tienen que dar mi respuesta a mí, de mi trabajo, le tienen que dar la respuesta al de higiene, le tienen que dar respuesta de medicina preventiva, entonces están agobiados, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que trabaja la ergonomía cognitiva. Y ustedes están que se vuelven locos porque tenemos parcial, porque nos pusieron 2 parciales al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos aquí con la memoria, el razonamiento y esa respuesta que tenemos que dar para sacar buena nota, ¿no es cierto? Entonces, igualmente así es en las empresas como trabajadores. ¿Cómo hacemos con esto? Entonces, afecta a la interacción entre los humanos y otros elementos del sistema, claro que sí, ¿no es cierto? Porque una persona que realmente no puede dar una respuesta satisfactoria de una serie de funciones a las cuales fue contratado, no va a tener una muy buena relación en todo ese sistema en el cual está envuelto. Cognición, mire, aquí les traje una planta, pero realmente les traje un cuarto de control. Imagínense ustedes esos chicos que están en ese cuarto de control en una planta, ¿no es cierto?, donde tienen que interpretar todos esos cuadritos donde tienen una serie de botones, tienen una serie de números, de pronto hay ¿cómo es que? Respuesta desde el punto de vista de presión, respuesta desde el punto de vista de temperatura, respuesta desde el punto de vista de todo lo que es esa parte de ingeniería, ¿no es cierto? Ya, y que hay pítico de esto, hay pítico bajito, hay pítico alto, o hay con colores, todo eso, como yo, desde la parte mía cognitiva voy a interpretar cada cosa de esta. O vámonos a otro ejemplo. Nos vamos a un ejemplo desde la parte de salud, ¿no es cierto? Desde la parte, si estamos en una unidad de cuidados intensivos, una UCI, y ustedes de pronto nunca han entrado a una UCI, pero cuando se entra a una UCI hay una cantidad de equipos y ustedes miran al paciente que está entubado, que tiene respiración por medio de una máquina y que si yo muevo esa máquina y de pronto yo le voy a quitar la respiración una respiración mecánica, porque es el equipo que le está brindando la respiración a la persona, que si yo muevo algún botón, alguna cosa, esa persona se puede morir. Entonces yo como esa parte de adquisición, de ese mantenimiento, de ese conocimiento que tengo que tener yo de cómo debo de manejar ese equipo, que si ese equipo pita, si pita cada cuánto pita, ustedes miran que hace pi, pi, y ustedes ven todo ese poco de piticos y de colores, cómo interpreta ese enfermero o ese médico o esa terapista que están ahí, ¿no es cierto? Que esa persona entró en paro, que esa persona no tiene oxígeno, que tiene gases arteriales, bueno, una cantidad de cosas que fue lo que nosotros estudiamos, ¿no es cierto? Pero que yo voy a poner en práctica y que como a mí me hicieron una inducción, ¿no es cierto? Voy a hacer que ese mantenimiento de ese conocimiento para yo dar uso de ese conocimiento. ¿Listo? O sea, esa condición mental es ese conocimiento que tiene la persona. Si yo no tengo conocimiento de algo, no voy a tener ni una comunicación, ni voy a dar una respuesta, porque realmente no voy a decodificar, ¿no es cierto?, ese conocimiento, ni voy a dar una respuesta a algo que realmente no sé. Y eso puede suceder.
¿no es cierto? Eso puede suceder en los trabajos. Como esta persona, y ustedes ven que a veces las personas, como decimos nosotros aquí, están, se sienten como arroz con leche porque realmente no saben cómo responder o no saben, realmente no saben y tienen que aprender. O sea, cuando ya yo aprendo, ahí sí voy a tener esa respuesta, ¿no es cierto?, de ese conocimiento para poder satisfacer lo que tengo que hacer. O sea, hay una condición también comunicativa, es cuando varias personas comparten y se comunican esos conocimientos que saben. De pronto hay otras que de pronto sabe más que otro, de pronto tiene más experiencia, de pronto la otra le enseña o tienen conocimientos por experiencias diferentes y se complementan. Ustedes fíjense, es lo que yo le digo, esa comunicación asertiva, sobre todo cuando es un trabajo en equipo, sobre todo cuando son trabajos como este que les estoy diciendo en cuartos de control, que hay varios operadores y que todos deben de conocer, ¿no es cierto? Y que de pronto algo que alguna persona dentro del entorno no sepa, esa persona le va a ayudar. Eso es lo que es esa condición comunicativa, que a varias personas van a compartir un conocimiento, ¿no es cierto? Todos esos conocimientos que tenemos. Nosotros podemos tener ahora una cognición cognitiva. Yo ahorita mismo les estoy explicando de ergonomía, ¿no es cierto? Están ustedes aprendiendo eso y que más adelante ustedes ya van a tener ese mantenimiento del conocimiento y esa cognición mental y ya ustedes van a dar una respuesta de pronto de qué es ergonomía, qué maneja la ergonomía. O sea, ya ustedes interpretaron, decodificaron y ya dan una respuesta de algo que ustedes no sabían, pero que ya aprendieron. ¿Listo? También podemos miramos esa cognición distribuida, que es esa transferencia de conocimiento que hacemos de una persona a un artefacto, o sea, a una máquina, ¿no es cierto? Vean que ustedes le piden a la máquina o le meten o introducen, perdón, una serie de datos a una máquina, ¿no es cierto? Y nos va a dar una serie de respuestas. Entonces, fíjense, desde el punto de vista de la cognición, miren todo lo que maneja la cognición, todos esos procesos mentales, todo ese conocimiento que nosotros tenemos, toda esa cognición comunicativa entre personas, ¿no es cierto?, donde cada uno maneja sus conocimientos y lo relaciona, o esa cognición cuando es distribuida, que es con respecto a un equipo. ¿Listo? Con respecto a un equipo. Entonces, ahorita vamos a mirar unas variables, ¿no es cierto?, de todo lo que es la parte de ergonomía cognitiva. Entonces, ok, en la ergonomía cognitiva vamos a encontrar una serie de variables que, además de las que ya les dije anteriormente, pero estas variables son desde el punto de vista desde la prevención. ¿Cómo voy yo a interpretar desde el punto de vista como salubristas y a manejar esa interacción de esa ergonomía cognitiva para poder mirar desde el punto de vista de prevención cómo la puedo manejar y cómo la puedo identificar en el campo? Entonces, fíjense que hay una ergonomía de toma de decisiones, ya de interacción del hombre con la máquina y esa fiabilidad que tengo con respecto a el conocimiento. Está todo lo que es la parte, otra de las variables, esa carga mental, ¿no es cierto?, por todo ese conocimiento o toda esa cantidad de procesos que tengo yo que valga la redundancia, de procesar, de codificar para dar una respuesta y que ese rendimiento sea un rendimiento especializado, que sea un rendimiento realmente a la respuesta que se requiere. Pero todo esto me puede conllevar a mí también a un estrés laboral, ¿no es cierto? Por una carga mental, hay personas que tienen dentro de su trabajo esa responsabilidad de toma de decisiones, ¿no es cierto? Como quién, como los supervisores, como los jefes, como los jefes, que son los encargados, ¿no es cierto?, de tomar decisiones. Hay cargos
que tú no tomas decisiones en ese cargo, ¿no es cierto? No tienes esa responsabilidad en tus hombros de tomar determinadas decisiones, como hay otros cargos que sí, hay otros cargos donde realmente tú, dentro de tu responsabilidad está esa toma de decisiones que tú debes de tener. ¿Ah? Entonces, desde ese punto cognitivo, eso también me va a generar a mí una carga mental, eso también me va a generar a mí un estrés, ¿no es cierto? Y me puede conllevar a una serie también de molestias y de enfermedades. O sea, la formación que tenga la persona también con respecto a su cargo y a esas responsabilidades que tenga también es muy importante, ¿ya? Porque fíjense que siempre hay unos perfiles de cargo, ¿no es cierto? Pero hay que tener entrenamiento, hay que tener esa inducción, porque yo soy salubrista, yo soy ergónoma, pero cada empresa tiene su propio proceso, cada empresa tiene su propia organización, ¿no es cierto? Cada empresa tiene sus propios manuales, entonces yo puedo saber y tengo una base de conocimiento y puedo tener la experiencia de otra empresa, pero cada empresa es diferente, sobre todo su actividad económica y cómo llevan los procesos, ¿ya? Pero sí tengo una base de formación y una base de inducción que me va a brindar a mí la empresa para esos nuevos conocimientos y yo poder tener muy buenas condiciones desde el punto de vista cognitivo y de carga mental, que esto no me vaya a llevar a mí a un estrés laboral. Bueno, desde la carga mental, que es muy importante y que ahorita nosotros vemos que hablamos, sí, que es que yo tengo una carga mental, tengo una carga de trabajo y unos cargas, entonces vamos a mirar cuáles son esos factores de esa carga mental o de esa carga de trabajo que nosotros miramos. Que realmente cuando yo hablo de carga mental es un determinante también o un componente de ese riesgo psicosocial, cuando ustedes ven riesgo psicosocial, pero que de pronto nada más lo ven como carga mental y no profundizan mucho más allá, ¿ya? Entonces, esa carga mental, hablamos del contenido del trabajo, todo lo que conlleva ese trabajo o ese cargo o esas funciones por el cual yo fui contratada, ¿no es cierto? Las condiciones ambientales en el cual yo estoy haciendo ese trabajo, que implica todo, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de condiciones ambientales, estoy hablando de una ergonomía ambiental, y cuando yo hablo de una ergonomía ambiental me refiero a una higiene, ¿no es cierto? Todos esos peligros que nosotros estudiamos y que no sabemos en higiene. ¿Listo? Hablamos de todos esos aspectos psicosociales y organizativos de quién, de la empresa, ¿ya? Y que son muchos, son varios, porque hay aspectos psicosociales y organizativos laborales y extralaborales. ¿Listo? Hablamos entonces también de puesto de trabajo. Entonces fíjense ustedes que esa carga de trabajo, mira todo lo que conlleva. Mira todo lo que conlleva, no solamente es el poco de trabajo de pronto, que uno siempre cuando dice carga de trabajo cree que es la cantidad de trabajo solamente, no. Además de la cantidad de trabajo, todos esos componentes que están o esas determinantes que conforman ese trabajador o ese sistema donde está la persona. De todo esto sale toda la exigencia que me están del trabajo, ¿no es cierto? Y esa capacidad que tengo yo como respuesta. Ya, esa capacidad primero de conocimiento, segundo de razonamiento, de interpretación, de codificación y de respuesta de toda esta exigencia de trabajo que me están pidiendo a mí. ¿No es cierto? Pero que también están condicionadas con todos esos factores personales, ¿no es cierto? Y extralaborales, que era lo que yo les decía ahorita. Nosotros ahorita tenemos unos riesgos psicosociales extralaborales, no solamente son intra, hay extra, pero ustedes me dirán, profe, pero si es que nosotros nos interesan son los intra, ya, porque nosotros tenemos que ver lo que está dentro del trabajo, ok, pero resulta que esos extras, no es cierto, también nos pueden condicionar nuestros resultados dentro de la empresa. Entonces hay que estar también muy pendiente a eso. Entonces fíjense ustedes hasta dónde llega la ergonomía. Mire hasta dónde llega. Cómo toda esta ergonomía desde el punto de vista cognitivo me puede afectar a mí, mi trabajador. Y no estoy hablando
nada solamente de lo físico, pero fíjense que ya aquí entra lo físico porque aquí me está diciendo cómo es el diseño del puesto de trabajo y que me puede afectar a esa persona. Miren que aquí me está diciendo cómo es esa parte organizativa, o sea, ajá, y cómo es el horario de trabajo de él, ajá, y cómo es ese contrato de trabajo que tiene. Ustedes saben que ahorita es el trabajo por 3 meses, por 6 meses, y uno cuando empieza feliz con el trabajo, pero cuando ya se está llegando la hora que se le vence a uno el contrato, ya uno le empieza el susto y le empieza uno la preocupación si se lo van a renovar, si no se lo van a... No es cierto. Entonces, miren todas estas condiciones de la parte organizacional de la empresa, cómo nos afecta a nosotros los trabajadores y cómo también nos puede afectar toda esa exigencia para dar una respuesta satisfactoria. ¿Listo? Bueno, todas esas características del sistema cognitivo, ¿no es cierto?, del humano es el punto de referencia para estudiar la interacción entre las personas, ¿ya? Entonces, ¿cómo estudiamos nosotras esa interacción? ¿Cuándo estudiamos y tenemos en cuenta todo eso que hemos hablado, todas esas determinantes de la parte cognitiva? Listo, en todo lo que es el entorno de los trabajos, también esa comunicación, como les dije ahorita, entre las herramientas de trabajo o entre la máquina de trabajo o entre todo ese sistema que se necesita para poder dar una respuesta satisfactoria. Aquí también nosotros hablamos en esta parte de ergonomía cognitiva, como es el artefacto, como es la tarea, como es la actividad, como es la interfaz o la interacción. Todas estas son condiciones o son conceptos que debemos de aprender para poder mirar cómo están interrelacionados con el sistema, con la persona. Entonces, ¿qué es el artefacto? El artefacto es esa máquina. Todo lo que yo utilizo, un lápiz, una plancha, el computador, el mouse, un destornillador, una mona, o sea, cualquier herramienta de trabajo, ese es el artefacto. La tarea, ¿no es cierto? Los artefactos son creados para realizar, ¿qué? Para yo poder realizar una tarea. ¿El computador para qué fue? Para yo poder escribir, para poder digitar, para poder buscar, para poder, ¿no es cierto? Ya fue reemplazado por la máquina, reemplazó la máquina de escribir, ¿no es cierto? Y yo voy a cumplir una serie de tareas, ¿qué es tarea? Es como ese paso a paso para yo cumplir una función por el cual fui contratada. Actividad, todo ese conjunto de acciones, ¿de qué? De esas tareitas, ¿no es cierto? Para cumplir la actividad es lo más macro. Interfaz es ese medio por el cual se comunica una persona con el otro y que sea eficiente. ¿No es cierto? Que yo pueda tener una muy buena comunicación, ese interfaz hasta con las herramientas de trabajo. Interacción, comunicación entre el ser humano y las demás personas que conforman un sistema, ¿no es cierto? Ya sabemos que el sistema, ¿qué es? Es un grupo de condiciones o determinantes o de personas o de procesos que cumplen un objetivo al final que es el mismo. ¿Listo? Entonces, voy a entrar un poquito a ergonomía cognitiva. No sé si alguno de los estudiantes quiere preguntar o quiere saber un poquito más sobre todo lo que es la ergonomía cognitiva, que creo que es algo nuevo, ¿no es cierto?, para ustedes. Entonces, los escucho a ver. O continuamos con la ergonomía organizacional. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lizeth Villalobos. ¿Cómo le va? Hola, Lice, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, sobre la ergonomía cognitiva, o sea, según lo que entiendo, maneja todo lo que sea mental, emociones, acciones, pero todo se enfoca regularmente en el trabajo. Lo que puedo entender es que se maneja la ergonomía en ese sentido para que el trabajador o el empleado tenga satisfacción de lo que hace. No precisamente en un instrumento, no, porque yo cuando entré a la clase pensé que la ergonomía nos iba a hablar de los movimientos, las sillas donde es correcta para sentarse, aunque usted lo comentó que debe haber un método adecuado para cada persona cuando el empleado llegue a trabajar a una oficina, que si es alto, que si mide 1,90, que si es pequeño, que entonces todo eso es muy importante. Pensaba que solo era enfocado en ese sentido, pero ya veo que no.
Entonces, no, fíjense, por eso les dije, cuando Deiri me pidió, me dijo, de ergonomía, y yo le dije, no, vamos a enfocarla, vamos a hablar de la otra ergonomía que yo sé que ellos no conocen y que muchas personas no conocen. Ya nosotros conocemos por lo menos la ergonomía cuando ustedes miraron la parte de peligros biomecánicos, cuando estudiaron la matriz de peligro y cuando vieron higiene, peligros biomecánicos, vieron todo eso. Esa es la ergonomía física. ¿No es cierto? Que estudia movimientos que hace la persona, que estudia carga, ¿no es cierto? Y que estudia la fuerza, ¿ya? Pero postura, perdón, si está de pie, si está sentado. Esa es la ergonomía física, la que realmente se está manejando, ¿ya? La persona, o sea, el cuerpo humano, pero ¿dónde está lo otro? ¿Dónde está la parte cognitiva, no es cierto? De procesos mentales, de conocimiento y todo eso que les he estado hablando ahora. Y ahora podemos mirar la ergonomía organizacional, pero la ergonomía se maneja todo. Es para que yo les traje esta parte para que ustedes vean que hasta dónde llega la ergonomía, que no solamente es cómo me siento, cómo estoy en el computador o cómo levanto el bulto de cemento, no, va mucho más allá de eso también. Y que es muy bonito que se trabaje las tres integradas, porque a veces, fíjate, a veces hay personas no es que la persona tiene un problema, un estrés porque tiene mucho trabajo, pero sí, mucho trabajo y escribe mucho, entonces se van a la física nada más. No solamente nos podemos ir a la física, podemos irnos también a la organizacional, ya, podemos irnos a la cognitiva, o sea, desde lo cognitivo que le está afectando, o desde lo organizacional de la compañía que le está afectando. A veces no es lo físico, a veces hasta hay estudios que están relacionados que los riesgos psicosociales también son responsables de problemas musculoesqueléticos por el estrés que causa la persona, por problemas gastrointestinales. Una persona cuando está estresada le pueden dar colon irritable, ¿no es cierto? Le da diarrea, le da náusea, vomitadera, como hay otras que le da dolor en el cuello y ese malestar musculoesquelético. Entonces, fíjense, y no solamente por lo físico, sino por lo organizacional, ¿ya? O por lo cognitivo. Le puede dar gastritis, esas personas por lo general el gastritis le da, o sea, todo. Fíjense que, o sea, tenemos que irnos mucho más allá de lo que simple nosotros estamos manejando ahora. También se maneja todo, por eso se maneja, fíjense que yo le dije, hay unos determinantes, ¿no es cierto?, de la ergonomía. Está la física, está la cognitiva y está la organizacional. Y debemos de manejarlas todas, no dejarla por fuera, porque a veces podemos estar dando unos resultados o dar estar, por decirle, como cuando uno va donde el médico. Ya, hay médicos que te trabajan integral. Hay uno que, doctor, es que yo tengo me duele el colon, por decirlo. Ah, bueno, ya diré, no, hay unos que te trabajan todo, ¿no es cierto? Y dicen, no, es que eso no es el colon. Es el colon, pero es porque realmente lo que te está afectando a ti es tal cosa. No es cierto, no es por lo que comes, es porque tú tienes mucho trabajo en esto, o tú coges mucha rabia, o tú, ¿sí me entiendes? O sea, hay otras condiciones que realmente es el origen del problema. Y ahí es donde nosotros debemos llegar. Continuamos. Ok, profe, gracias. Ok, bueno, miramos otra determinante, ¿no es cierto?, de la ergonomía, que es la organizacional, ¿ya? Y que esta está directamente relacionada con todo lo que es los riesgos psicosociales. Entonces, esta se encarga de todo lo que es la optimización de los sistemas de tipo sociotécnico, equipos y métodos de producción. Se encarga de todo la organización en la empresa. ¿Qué incluye? Incluye, ustedes saben que hay unas políticas que tiene la empresa, que hay unos procesos, incluye todo lo que, hay unos que son propios del trabajo, hay unos que son propios de la organización. Entonces, ¿cuáles son esos factores de la ergonomía organizacional propios del trabajo? Propios, que van directamente con el trabajo. La jornada de trabajo, los turnos de trabajo, los permisos, el ritmo de trabajo de la persona, las pausas activas, esos son propios del trabajo,
¿ya? O sea, ¿cómo afecta esta ergonomía organizacional al trabajador? ¿Cómo afecta esa jornada de trabajo? ¿Cómo afecta los permisos? ¿Cómo afecta el ritmo de trabajo? Los turnos. Mire, ustedes ven, por lo menos ahorita en pandemia, vámonos al área de salud. Todo lo que es la parte asistencial en pandemia tenían una ergonomía organizacional propia del trabajo, o sea, súper alterada. Hacían turnos que se doblaban de turno porque había demasiado trabajo, había mucha carga de trabajo. Entonces, la parte organizacional o esa ergonomía organizacional o esos riesgos psicosociales, ¿cómo estaban o cómo están en los trabajadores de la salud? Súper, están que explotan, ¿no es cierto? Están haciendo horas extras, están haciendo turnos excesivos, no tienen pausas. El ritmo de trabajo es acelerado. ¿Por qué? Porque no hay camilla, no hay habitación, la gente está aglomerada y atienden uno y atienden el otro y llega el otro que lo quiere buscar, que lo quiere matar, que lo quiere acuchillar. Imagínense ustedes ese estrés o eso, cómo estarán pasando toda esa parte asistencial que ustedes han visto en las noticias, cómo es. Es más, hay médicos que se han retirado porque no han aguantado la presión, la angustia, se han enfermado, lloraban. Primero por toda la situación que se está viviendo de la pandemia y que se vivió en ese, ustedes saben que hubo un lapso donde estaba el pico y toda esa gente estaba que se volvía loca. ¿No es cierto? Ahora vamos con la organizacional, cómo era la comunicación, las relaciones interpersonales, la jerarquía, los jefes. No importa, y es el mismo sueldo y usted tiene que trabajar y usted tiene que venir y esa es su responsabilidad porque usted es médico y usted hizo un juramento cuando usted se graduó y usted tiene, ¿sí me entiende? Ya, esa responsabilidad que tienen, el rol, ¿no es cierto? Que tienen. ¿Cómo eran esos contratos de trabajo? Hay algunos que por OPS, por prestación de servicios, no tienen la seguridad social la tienen porque la pagan ellos, pero no porque se la paga la empresa, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo es esa supervisión? Entonces, fíjense ustedes, desde la parte organizacional, ¿cómo puede afectar también al trabajador? Ya, no solamente es los propios del trabajo, la organización también, porque hay organización que son una cosa fatal, ¿no es cierto? Ya, que no les importa qué tipo de contrato tenga la gente, que yo no sé si ustedes están viendo ahorita, yo me la veo, enfermeras en el hospital. Ahí ahorita el nuevo jefe que llegó, director científico del hospital, les dio otras condiciones a los trabajadores del hospital, unas condiciones que ellos no tenían, ellos están felices. ¿No es cierto? Porque tienen otras condiciones, su seguridad social, le pusieron ahorita para pandemia le pusieron una casa amoblada con todo para que ellos llegaran con su habitación propia, le pusieron transporte, yo no sé si ustedes no se la ven. Entonces ahorita el hospital está económicamente mal. Ya, entonces el director del hospital metió ahora a una señora que es experta en todo lo que es la parte de cómo sacar adelante el hospital desde el punto de vista económico. ¿No es cierto? Pero desde el punto de vista económico, pero ya ella va a quitarle todo lo que le dieron a los trabajadores. ¿Cómo así que los trabajadores le pusiste una casa para que ellos se fueran ahora en pandemia? Eso es gasto. ¿Cómo así que les pusieron transporte que los lleven? Y no. ¿Cómo así que les dan el almuerzo? No, eso tampoco. Unos trabajadores que no pueden ni salir porque tienen que estar metidos en el hospital. O sea, fíjense cómo esa parte organizacional ya le mejoró al hospital, ¿no es cierto? Y las condiciones de los trabajadores están trabajando con ese amor, esa satisfacción. Pero ahorita, con la nueva reestructuración, todo eso se lo van a quitar. Y el director científico dice, me da pena, pero tú no le vas a quitar a mis trabajadores nada de lo que yo les he dado, porque eso es lo que hace que este hospital, desde el punto de vista humano, ha podido salir a flote a pesar de que tiene problemas económicos. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros podemos mirar toda esa parte. No me quiero meter en la parte económica
ya de la empresa, porque de eso no tengo ni idea, pero sí les puedo decir desde la parte organizacional cómo puede afectar y cómo no puede afectar hasta la misma productividad de la empresa, ¿no es cierto? Porque las empresas somos nosotros los trabajadores, la producción la damos nosotros los trabajadores, sin trabajadores no hay empresa. Entonces, fíjense ustedes cómo desde la ergonomía organizacional también se ven afectadas muchas cosas, ¿ya? Y cómo nosotros podemos intervenir. Ustedes me van a decir, doctora, pero nosotros podemos intervenir por lo menos en los turnos, podemos intervenir en las jornadas de trabajo, podemos intervenir claro, porque es que nosotros como saludistas somos como la ergonomía, estamos en todo en la empresa. Ya, y yo estoy velando por la salud de mi gente, y si yo estoy velando por la salud de mi gente y yo detecto que desde el punto de vista organizacional, no es cierto, me está afectando la productividad o está afectando la salud de mis trabajadores, yo lo tengo que decir a gerencia, ya. Y tengo que dar también pautas de qué se puede mejorar, cómo se puede mejorar. Aquí había una empresa antes, que no les voy a decir el nombre, donde los trabajadores sabían a la hora que entraban, pero no a la hora que salían, porque trabajaban por producción. Y te puedes imaginar el desgaste físico, emocional, social y de todos esos trabajadores. ¿Qué hicieron? Muchas enfermedades laborales, muchos accidentes, pero a la empresa que no le importaba nada, a la empresa le importaba la producción. Y lógico, si yo soy una trabajadora que me están pagando por producción, ahí entre más trabaje yo más gano. No es cierto, porque lo necesito para mi familia, porque es el sustento de mi familia, ¿ya? Pero que fueron reestructurando, ya no, ya la empresa tiene un horario, ya esto, ya, o sea, ya todo eso ha cambiado y ya han disminuido, por decirlo así, un poco los accidentes, las enfermedades laborales y todas esas cosas. Entonces, fíjense ustedes, desde la ergonomía organizacional también, cómo manejamos. Y fíjense, aquí no les estoy hablando nada de higiénico, de peligros higiénicos, ni les estoy hablando nada de ergonomía biomecánica de movimiento, postura. Estamos hablando de la organización de la compañía, de la empresa y que cómo me puede a mí afectar esto a los trabajadores, cada una de estas cosas. Ok, ahí les dejo, quise traerles un abrebocas para que ustedes como saludistas y como estudiantes que son, vayan mirando y puedan ir leyendo mucho más sobre estos temas y se vayan empapando. Pero ahorita quiero hablarles un poquito sobre el teletrabajo y la ergonomía, sobre todo en épocas de pandemia. ¿No es cierto? Sobre todo el teletrabajo, que es lo que ahora mismo se está mirando y que todo lo que es la parte administrativa está en el teletrabajo. Entonces, miren que aquí en Colombia había muy poco esa parte laboral, ¿no es cierto?, de lo que era el teletrabajo. Si ustedes se dan cuenta, las cifras eran 122,000 teletrabajadores, ¿no es cierto? Ahora mismo no, ahora mismo ya subió a 3 millones de personas que están y yo creo que mucho más están en teletrabajo. Listo, es más, yo creo que ahora ya en Colombia se va a quedar el teletrabajo para aquellas actividades que realmente ameriten de que sí pueden tener un teletrabajo. Es más, nosotros podemos tener teletrabajo, yo puedo trabajar en Estados Unidos hasta aquí en Colombia, ¿no es cierto? Listo. Ahorita yo estuve en un proceso trabajando con la Javeriana en un proyecto con Ecopetrol y atendimos, estábamos realizando unos estudios de puestos de trabajo a todo lo que era administrativo teletrabajo. Y yo atendí personas que estaban en otros países. Porque no, yo estoy aquí en Estados Unidos, en Nueva York, en Nueva Jersey, estoy en Canadá porque como la empresa me dijo, es teletrabajo y me dio permiso, yo me vine para acá, donde mi mamá, donde mi papá, donde mi hermano, donde el perro, ya. Y están haciendo su trabajo con todas las cosas ahorita mismo virtual. Entonces, fíjense que ya esa también es otra oportunidad de negocio, de trabajo, porque ya uno puede conseguir un trabajo si se amerita, claro está, de acuerdo a la actividad económica. Ya otros países como Europa lo tenían hace rato el teletrabajo y ahorita ya ha subido, ¿no es cierto? Pero el que más tenía teletrabajo era Japón y ahorita subió mucho más. México está como que un poquito ahí, como quedadito, pero ahorita casi todos los países se ha implementado lo que es el teletrabajo. Fíjense que ahorita con el teletrabajo ya también está la telemedicina también, eso también ya ahorita el gobierno también, eso creo que se va a quedar porque va de todas maneras las aglomeraciones y todo eso y va a ser mucho más fácil de acuerdo a cada condición de cada persona.
Entonces, el teletrabajo ha ido aumentando cada día más. Bueno, en el teletrabajo, claro que se hicieron unos cambios y ahí entramos nosotros los salubristas también a opinar, a estar pendientes de nuestros trabajadores. Las horas, eso sí, hay unos cambios positivos y unos cambios negativos. Las horas laborales se han incrementado, trabaja uno más, de acuerdo de las empresas. ¿Listo? Trabajan más de 8 horas diarias. Además de eso, desde el punto de vista, hay algunos hombres que también lo hacen, las tareas domésticas, las tareas de los niños, han tenido que implementar medios tecnológicos en su casa que de pronto no los tenían, entonces han tenido que hacer adaptación, todas esas cosas. Algunos no tenían internet o tenían un internet ineficiente. Ahorita ya se tuvieron que cambiar de internet, de compañía, aumentar la velocidad y todas esas cosas. Entonces, fíjense, han habido también unos cambios para todos nosotros, para todos. Es más, desde el punto de vista ustedes como estudiantes también, ya. Porque ya en casa, si uno no puede salir, ya ustedes estamos dando clases virtuales, entonces nos toca estar pendiente de los que son casados, de los hijos, de la comida, de la mamá, del papá, del perro, del gato, de esto, o sea, tenemos que hacer muchas cosas. Entonces ustedes miren que eso también ha tenido, puede ser unos cambios positivos y otros negativos. Ahí entramos nosotros como saludistas. ¿Cómo vamos a enseñarle a la gente a que realmente deba tener un teletrabajo bien, que cumplan un horario, que se desprendan y que tengan sus horarios de descanso, sus horarios para su familia y todas esas cosas? Entonces, ¿cómo entramos nosotros ahí, no es cierto?, a cuidar a nuestros trabajadores? Entonces, ¿qué se debe de tener en el lugar de trabajo? Aquí les traje muchas cosas. Si ustedes quieren, yo les paso estas diapositivas a la profe Deiri para que ustedes las puedan tener y puedan leerlas mejor y todo. Fíjense que ya aquí voy a hablar desde el punto de la ergonomía física, ¿no es cierto?, para un teletrabajador que debe de tener una silla ergonómica, que sea regulable en altura, inclinación, en espaldar, una mesa espaciosa, ¿no es cierto? No puedo estar yo en una cosita ahí, o sea, hay que mirar toda, ay, pero es que ahora tengo que comprar escritorio. El que pueda lo compra y el que no pueda podemos hacer adaptaciones con lo que tengan en la casa, ¿no es cierto? Con la silla del comedor, con una silla arriba, pero hacerle todas esas adaptaciones. ¿Quiénes hacen todas esas adaptaciones? Ustedes van aprendiendo o contratan la fisioterapeuta o el ergónomo y todo que les va a enseñar. Como salubristas, cada quien tiene su campo de trabajo, ¿no es cierto? O sea, cada quien va a tener que les va a enseñar. Una buena iluminación, si es posible separar el lugar de trabajo del resto. Hay personas que tienen el lugar de trabajo, claro, también depende de dónde vivan, también depende del espacio que tengan, o sea, hay que mirar muchas condiciones, ¿no es cierto? Y ayudarle a las personas a solucionar, adaptar y de acuerdo a lo que tengan a ir mejorando cada día más. Lo importante es que las personas se sientan bien, que las personas estén lo mejor posible en esa condición y que no se vayan a llegar a enfermar por unas condiciones físicas que no son las adecuadas. Miren, hasta la decoración nosotros tenemos que mirar cómo debe ser la luz, cómo deben ser los colores, cómo deben ser el escritorio. Fíjense que no deben ser colores fuertes, no deben ser de vidrio, y si es de vidrio, ay, es que ahora me toca, no, ponle una sábana de color suave, de color tenue. O sea, fíjense, de acuerdo a lo que tenemos, vamos a ir viendo cómo podemos organizar. El almacenamiento y organización de todo lo que es las cosas del teletrabajo, las cosas del trabajo no deben estar todas juntas, o de la casa deben tener su espacio bien organizado. La conexión de internet es muy importante, porque imagínense ustedes, yo ahorita dictándoles clases y el internet se va de internet, y claro que hay cosas que se le salen a uno ya de las manos, ¿no es cierto? Porque a veces no somos nosotros, sino es la empresa, de que el internet no es el mejor, pero tratar ahorita de tener un internet lo mejor posible para que eso también nos dé un descanso, un relajo, o sea, para escuchar mis clases, para escuchar o el trabajo que yo esté realizando. ¿Ya?
El equipo para trabajar, por lo menos un computador, se recomienda que sea un computador de mesa, y si no es un computador de mesa o de escritorio, que sea, si es un portátil, hay que hacerle todas las adaptaciones a ese portátil, colocarle un graduador de altura, tener un teclado independiente, tener un mouse independiente, ¿no es cierto? Entonces, mirar todas esas cositas para estar súper bien. La rutina para el teletrabajo es muy importante, ¿no es cierto? Ahorita miramos que trabajan más de 8 horas y no se quieren despegar. No, tienen que tratar de hacer su agenda, tener su horario como debe de ser, si es hasta las 5, si es hasta las 5, si tengo que hacer mi descanso, como lo hacía en la empresa, el momento de desayunar, el momento si me daban una pausa, hacer mis pausas activas. Entonces, miren ustedes, separar el trabajo de la vida personal. Si yo estoy en mi momento horario de trabajo, en mi horario de trabajo, ya. Entonces, ojo con todas esas cosas, y todo eso hay que explicárselo a las personas. Aquí les dejo otros consejos, ¿no es cierto?, en cuanto a todo lo que es la ubicación del computador, de la pantalla. Y miren, todo esto es también para ustedes como estudiantes, que también deben de tener un espacio para hacer todo lo que es sus tareas y escuchar sus clases. Ya como les dije, la ergonomía la debemos de integrar, tanto la física como la cognitiva y la organizacional. No podemos trabajar una separada de la otra, porque cada una necesita de la otra. ¿Listo? O sea, a veces estoy dándole a la física, y vamos a ver que el problema está en la organizacional, o estoy dando a la organizacional, el problema está en la física, o está en la cognitiva. Entonces hay que estar muy pendiente realmente qué es lo que está pasando, e integrarlas para que sea un mejor resultado hacia los trabajadores. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido un poquito más, sobre todo porque les hice este abrebocas, ¿no es cierto?, de esa parte de la ergonomía que yo sé que ustedes, como me estaba diciendo ahorita la estudiante, ay, yo pensé que era la ergonomía física, que me iban a hablar de movimiento, de postura y de todas esas cosas. Les hablé al final un poquito de ellas, ¿no es cierto?, pero quise dejarles para que ustedes también conocieran esta otra rama de la ergonomía, estas dos ramas de la ergonomía que son muy importantes y que no podemos dejarlas atrás. ¿Listo? Espero que haya sido de muy chévere para ustedes, que hayan aprendido, y si tienen algunas preguntas o si necesitan algo, me pueden decir. Muy bien, profe. Chicos, si tienen alguna pregunta para que aprovechen el espacio con la profe. Diana Reyes tiene la manito alzada hace rato. Diana, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, profe, no es pregunta, es resaltar que es una charla muy buena, puesto que algunos no teníamos conocimiento de los diferentes tipos de ergonomía, y pues teníamos de pronto una información errada y que pues ha quedado clara durante la charla, y fue muy interesante. La verdad es que aprendí muchos conocimientos que no tenía, y que en algunas ocasiones es como dice la doctora, que nosotros de pronto relacionábamos las enfermedades o relacionábamos los inconvenientes laborales que teníamos con otra cosa, y vamos a ver que sí, de cierta forma tenía que ver pues con nuestras posturas, con nuestro tiempo laboral, pues que estaba causando esos traumatismos en nuestra salud, y nosotros lo relacionábamos con otras cosas. Gracias. Gracias a ti, Diana. Yadeilis. Yadeilis, ¿tienes alguna pregunta? Hola, Yadeilis. Bien. ¿Quién más tiene alguna preguntita, un comentario, chicos? Profe, quería resaltar también que fue muy interesante de verdad y me sacó de muchas dudas por lo que he aprendido. Todo se maneja interrelacionado, todo tiene conexión con todo. Desde que uno entra a su oficina o a su lugar de trabajo,
con sus conocimientos, con su postura, con su trabajo, con su interacción con sus compañeros, con el modo de hablar, el modo de pensar, todo es ergonómico, porque todo tiene que ver con la ergonomía. Entonces, nos ha aclarado la doctora Marta de muchas dudas que no teníamos idea, que pensamos que esto era parte sí de seguridad y trabajo, pero no tenía que ver nada con lo mental, con lo que es interacción de personas en el sentido de su forma de pensar, de su estrés, de su pensar. Entonces me parece muy interesante y me ha gustado mucho. La verdad me ha gustado mucho y me parece una rama muy interesante. Muchas gracias, doctora Marta. Gracias, Lisette. Bien, Gracias, chicos. Lisette. A ver, César Miranda. Profe, buenas noches, doctora, buenas noches. Uno, para agradecerle a usted, profe, por tenernos la oportunidad de tenernos en cuenta en estas capacitaciones, que la verdad es que es de mucha importancia para nosotros que estamos en esta área. Una consultica a la doctora, una pregunta. Profe, en cuanto, debido a toda esta situación de la pandemia, que prácticamente la mayoría de los trabajadores están en teletrabajo, es obligación del empleador de pronto adecuarle los lugares de trabajo a los trabajadores en las casas, pues mirando que de pronto, como usted toca el tema, de pronto en las casas no se conoce, algunos no cuentan de pronto con los elementos necesarios para desarrollar sus actividades y de pronto se va a ver afectado su salud y obviamente pues va a ser de pronto perjudicial para la empresa y para la persona. Entonces no sé si de pronto es obligación o cada quien de pronto independientemente le corresponde dependiendo de pues mirando uno la situación de uno, pues la salud de uno, ¿no? Bueno, César, eso depende del tipo de contrato. Por lo menos hay empresas que sí te hacen un contrato como teletrabajo y ya como teletrabajo sí es obligación de organizar el puesto de trabajo y muchas empresas lo hacen. Listo. Pero hay algunas que por la situación de salud pública que estamos viviendo, se han visto obligadas a que las personas estén en casa laborando. Lo que sí les dan es como una asesoría desde el punto de vista como nosotros como salubristas, junto con la ARL, cómo pueden organizar o ir adaptando con lo que tengan en casa lo mejor posible su puesto de trabajo. ¿Ya? O sea, todo depende de la empresa y todo depende también del tipo de contrato que tengan. Si no es un contrato de teletrabajo, sino simplemente por la situación que estamos conllevando, lo que hacemos es como salubristas, porque cada empresa tiene su departamento o su salubrista, ayudan, ¿no es cierto?, desde el punto de vista preventivo, informativo, cómo deben organizar lo mejor posible su estación de trabajo, junto con la ARL. Ok, profe, muchas gracias. Bueno. Bien, entonces, profe, no habiendo más preguntas, comentarios, entonces quiero agradecerte de antemano pues la disposición, el tiempo que le dedicaste a estos chicos para mostrarles pues una mirada, una perspectiva diferente de la ergonomía. Creo que fue muy provechoso este encuentro y pues ya ellos saben que la ergonomía, como tú también la has tomado como estudio de posgrado, también es una alternativa para que los chicos tengan ese punto de referencia y puedan seguir indagando, investigando acerca de este campo. Entonces, quiero agradecerte pues por todo este espacio y el conocimiento brindado. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe Deiri, y gracias a todos por su participación. A la orden. Bien, entonces, chicos, queda entonces pendiente si la profe me facilita pues el material, con mucho gusto. Aquellos que requieran pues me pueden enviar un correíto, me escriben a mi WhatsApp y yo con gusto les puedo pasar la información cuando la tenga disponible, ¿ok? Gracias, muy amable por todo. Bien. Profe. Bien.
Profe, buenas noches, que pasen bien. Muy bien, chicos, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Chao. Bueno, que estén bien.